Hola, buenos días. Me da mucho gusto darte la bienvenida, saludarte y darte la bienvenida nuevamente a este espacio que cada lunes tenemos a las 8 de la mañana para poder comenzar juntos la semana con un mensaje, con una pequeña porción o meditación de la palabra de Dios que nos pueda ayudar a direccionar nuestra atención, a direccionar quizás nuestros sentidos, a direccionar nuestro espíritu a lo que Dios quiera mostrarte y mostrarnos a lo largo de todos los días de esta nueva semana. Así que me da mucho gusto que el día de hoy estés conectado. Me da mucho gusto si no tengo el placer de conocerte. Mi nombre es Moisés Chan y soy parte del equipo de trabajo de aquí de Iglesia BDF y el día de hoy estoy muy contento de poder compartir contigo este espacio, este devocional. Así que quiero compartirte, quiero hablarte de un tema que ha estado en mi corazón, que he estado meditando, he estado masticando, he estado reflexionando por las últimas semanas y creo que quizás tú también en algún momento lo has llegado a pensar, lo has llegado a meditar, así que quiero utilizar un pasaje que estuve leyendo y que va de la mano mucho con lo que he estado o ha estado en mi corazón. Se encuentra en el Salmo 73. Incluso voy a leer solamente algunos versículos, pero todo el Salmo, si lo quieres leer en casa, si lo quieres leer en algún momento del día, de la semana, si lo puedes estudiar, estaría muy bien, pero solamente voy a tomar algunos versículos, me voy a saltar algunos quizás. Versículo 1 al 5 dice lo siguiente: no hay duda, Dios es bueno. No hay duda, Dios es bueno, bueno con la gente buena, bueno con los de buen corazón, pero casi me lo pierdo. No vi su bondad. Estaba mirando hacia otro lado, mirando a la gente en la cima, envidiando a los malvados que lo han logrado, que no tienen nada de qué preocuparse, ni una preocupación en todo el mundo. Y ahí nos saltamos al versículo 11, dice: ¿qué pasa aquí? ¿Ha salido Dios a comer? ¿Nadie atiende la tienda? Los malvados se las arreglan con todo, lo tienen todo hecho, amontonando riquezas. He sido un estúpido por seguir las reglas que he conseguido. Solamente una larga racha de mala suerte. Eso es lo que he conseguido. Una bofetada en la cara cada vez que salgo por la puerta. Eh, Qué versículo tan más, o qué pasaje tan más real, ¿no? Tan más sincero de esta persona. No sé si algún momento tú te has llegado a preguntar o te has llegado a hacer este tipo de reflexión. Y el título de mi devocional, de esta pequeña reflexión, de esta pequeña meditación el día de hoy, yo le he puesto: ¿por qué prosperan los impíos? O le puedes poner: ¿por qué prosperan los malvados? La gente mala, los que no siguen a Dios, los que desobedecen a Dios. ¿Por qué prosperan ese tipo de personas? Ese fue mi pensamiento hace algunas semanas. No sé si en algún momento tú te lo has llegado a hacer esa pregunta, el por qué prosperan ese tipo de personas. Y hace algunas semanas salí con mi familia, como lo hacemos con algo de frecuencia cada fin de semana que tenemos oportunidad. Salimos a comer, fuimos a una plaza y después de la comida pues dimos una vuelta, ¿no? Ahí mironeando, ¿no? Como dicen, entrando a las tiendas a ver qué se nos pegaba. Y no en el sentido de robar, pero fuimos a ver, ¿no? A dar una vuelta y a ver todo. Y pues vimos que hay muchas cosas, ¿no? Sé que tú los has visto, cosas que te gustaría tener, cosas que necesitas quizás tener, eh, pero pues obviamente no te alcanza o no tienes en este momento para cubrir o para adquirir esa mercancía, ¿no? Eso que necesitas o eso que quieres. Y ese fue mi pensamiento. En un momento, al ver que mucha gente salía de las tiendas, entraba y salía con mercancía y que iban con bolsas llenas, con muchas cosas, ¿no? Y pues tú nada más, yo nada más y mi familia pues viendo, ¿no? Como te decía, viendo, ese fue mi pensamiento en algún momento. Decía, bueno,
de toda la gente que estamos aquí en la plaza, digamos que el 10% son cristianos y pues está bien, ¿no? Creen en Dios, obedecen a Dios, honran a Dios, siguen los principios de la Biblia, todo eso. Y está bien que Dios los prospere y todo eso, pero ¿qué con el otro 90? ¿Qué con el otro porcentaje que no siga a Dios, que es, no lleva una vida conforme a lo que nosotros tratamos de vivir, ¿no? Que no creen en Dios, que, o bueno, no sabemos, pero ese es era mi sentir, ¿no? ¿Qué con esas personas, ¿no? Que obviamente no tienen quizás el respaldo de Dios como nosotros lo tenemos. ¿Por qué prosperan esas personas, ¿no? Porque esas personas pueden comprar ese tipo de cosas y nosotros, ¿no? Ese era mi pensamiento, te soy muy honesto, ese era mi pensamiento. Era un pensamiento quizás no muy sano, quizás no muy bueno, quizás muy egoísta en ese sentido, pero te soy muy honesto, ese era mi pensamiento en ese momento. ¿Por qué esas personas prosperan y nosotros, en este caso mi familia, yo, mi esposa y yo, que pues, seguimos a Dios o tratamos de honrar a Dios en todo, de vivir conforme a su palabra, de honrarlo con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, de hacer lo posible por seguirlo bien, o sea, eh, no estoy hablando de perfección, pero sí, o sea, vivir una vida recta, honesta. Porque si hacemos eso, no vemos o no somos prosperados de la manera en la que estas personas que no lo hacen lo son. Y no sé si en algún momento te has llegado a preguntar eso. Yo sé que tal vez sí. Tal vez sí. Y en el pasaje que leímos hace unos momentos, Asaf es el escritor de este salmo. Asaf era en esos momentos el encargado de dirigir toda la alabanza en el templo, en el santuario de Dios, y fue colocado por David, ¿no? Era como el líder de la alabanza, por así decirlo, de la iglesia. Y Asaf se hace esa pregunta. Asaf se hace pregunta, ¿por qué las personas malas, por qué los malvados prosperan? ¿Por qué las personas malvadas y por qué las personas que no te honran? ¿Por qué las personas que adoran a otros dioses? ¿Por qué las personas que engañan, que mienten, que roban, que no lo sé, que llevan una vida contraria absolutamente de todo lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué prosperan? Y te digo, en cierto modo, nos es normal, y digo normal porque lo digo, nos es normal cuando vemos a un cristiano, ¿no? A un cristiano prosperar. Decimos, pues es Dios, ¿no? Es Dios obrando a favor de él, es bendiciéndolo, está haciendo las cosas bien. Nos es normal, pero no nos es normal cuando alguien que no cree en Dios, como te lo vuelvo a decir, lo vemos prosperar. Y es ahí cuando surge este choque, ¿no? En nuestro entendimiento, en nuestro pensamiento, del por qué esas personas o ese tipo de personas prosperan y siendo muy honestos, a veces no lo entendemos. Y meditando un poquito en este pasaje, meditando un poco, reflexionando, leyéndolo, pidiéndole a Dios que me ayudara a entender un poco acerca de esto, noté algo muy interesante y más bien recordé, o el Espíritu Santo me llevó a recordar un pasaje que puedo encontrar en el Evangelio de Mateo, en este caso, Mateo 5 44 al 45 dice lo siguiente. Pero yo digo, es Jesús hablándole a sus discípulos, yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Y esto es lo interesante porque dice, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Él da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos, perdón, por igual. Y lo interesante de este pasaje es que lo que podemos ver o lo que nos está tratando de decir en otras palabras, esta pequeña porción, esta última frase, es que la prosperidad no está relacionada simplemente o solamente con los hijos de Dios.
La prosperidad no está relacionada, no es un tema exclusivo de los hijos de Dios. Dios prospera a quien Él quiere, ¿no? O sea, y no digo con esto de que, pues entonces no obedezcamos a Dios, vivamos con al fin y al cabo Dios nos va a... No, no es eso, sino que, ¿cómo decirlo en otras palabras? Nosotros podemos prosperar sin la ayuda de Dios también. Y eso es una realidad muy real, una realidad muy, no lo sé cómo decirlo, muy, ¿cómo se? Muy cruel al punto de vista de alguien, no lo sé, muy dura. Podemos prosperar sin la ayuda de Dios, pero em, la prosperidad que a veces conocemos o que a veces tenemos en nuestra mente es una prosperidad muy limitada. Y si tú has estado siguiendo las reuniones de domingo y viste o hemos visto durante algunos meses atrás el tema de la prosperidad, pudimos entender o pudimos aprender una de las cosas importantes que quiero recordarte el día de hoy, es que la prosperidad no solamente se limita a un tema exterior, a un tema de riquezas, a un tema de posesiones, a un tema de bendiciones tangibles. Y muchos limitamos el concepto de prosperidad a eso. Pero la prosperidad va más allá de eso. Y aquí es donde entra la parte que te digo. Muchos podemos o muchas personas pueden prosperar sin la ayuda de Dios. Y es en esa parte de obtener riquezas, obtener cosas tangibles, obtener posiciones, obtener fama. Pueden prosperar sin la ayuda de Dios, pero no es una prosperidad completa, no es una prosperidad plena, no es la prosperidad que Dios quiere para tu vida y que Dios quiere para mi vida y que seguramente está desarrollando en ti. No es eso. Y me gustaría seguir con el pasaje que leímos, Salmo 73, versículo 15 al 20, porque Asaf sigue meditando en toda esta verdad, en toda esta realidad, en todo esto que está sintiendo en este momento. Dice, si hubiera cedido y hablado así, si hubiera actuado, si hubiera imitado como esas personas, o sea, si hubiera seguido su estilo de vida para obtener esa prosperidad, vean lo que dice, habría traicionado a tus hijos, a mis hermanos en la fe, los hubiera traicionado. Dice, sin embargo, cuando traté de entenderlo, todo lo que obtuve fue un dolor de cabeza. Es como te digo, muchas veces yo había estado tratando de entender esto, de darle vueltas y simplemente me frustraba, simplemente llegaba con un tope en la pared de no tener la respuesta. Y es lo que le estaba pasando a Saf, pero inmediatamente después dice lo siguiente, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces vi el cuadro completo. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces vi el cuadro completo. Y una versión, una traducción distinta, me gusta cómo lo dice, porque dice, traté de entender por qué los malvados prosperan, por qué este tipo de gente prospera, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de estas personas. Y lo que podemos ver aquí, incluso desde el inicio, nos da la respuesta, nos da ¿cómo decirlo? La manera de entender esto. La pregunta que nosotros nos deberíamos hacer no es por qué prosperan los impíos, por qué prosperan la gente mala, por qué prosperan los malvados, por qué prosperan los que no siguen. Esa no debería ser nuestra pregunta. Nuestra pregunta debería ser, ¿por qué estamos viendo la prosperidad de los demás y no la nuestra? ¿Por qué estamos viendo la prosperidad de los demás y no la nuestra? ¿Qué tal, en otras palabras, qué tal si Dios sí te está ayudando a prosperar y crecer? Quizás no en el área, quizás no en la manera, quizás no de la forma en la que a ti te gustaría, en la que tú quisieras crecer, pero te está ayudando a prosperar y crecer en el área y de la forma en la que necesitas crecer el día de hoy. Esa debería ser nuestra pregunta. No por qué prosperan
ese tipo de problemas, sino porque no estoy viendo. ¿Por qué no estoy viendo, perdón? ¿Por qué no estoy viendo mi prosperidad? ¿Por qué me estoy enfocando en ver la prosperidad de Dios y no estoy viendo lo que Dios está haciendo en mí? Porque Asaf, te digo, se responde a sí mismo sin saberlo. En el primer versículo dice, no hay duda, Dios es bueno. Bueno con la gente buena, bueno con los de buen corazón, dice, pero casi me lo pierdo, casi me lo pierdo. ¿Por qué? Porque no vi su bondad. Estaba mirando hacia otro lado y dejé de ver lo que Dios estaba haciendo en mí. Claro que a veces es bueno, es válido, somos humanos, desenfocarnos un momento para, no sé, obviamente por todo lo que vivimos, ¿no? Y lo que quisiéramos, todo eso, es válido el estar desenfocados y preguntarnos esto. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué ellos prosperan y no yo y todo eso? Pero debemos recordar y volver a enfocarnos de que no solamente ellos están prosperando, no es que ellos estén llevando toda la prosperidad, es que Dios me está prosperando, quizás no de la manera en la que ellos lo están haciendo y como yo quisiera que me prosperara, pero sí lo está haciendo de una manera diferente y en la que la necesito el día de hoy. Y créeme que la prosperidad que Dios te está haciendo o te está trayendo o está desarrollando en tu vida es la mejor prosperidad que puedas tener. Porque como te decía, quizás esas personas estén prosperando de una manera, pero su prosperidad hasta cierto momento está limitada o está incompleta. Porque la prosperidad que Dios te da es una prosperidad plena, una prosperidad plena. Vean lo que dice Salmo 73. 21 al 26 dice, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Tú estás conmigo, Dios. Me tomas de mi mano, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Cuando Asaf se desenfocó y empezó a ver la prosperidad de los demás, dejó de ver lo que Dios estaba haciendo en su vida y Dios realmente lo estaba prosperando. Asaf dice, tú me estás tomando de la mano. Ahora me doy cuenta que era un necio, que era un tonto, que era un malagradecido, que no era verdad lo que yo sentía, lo que yo ya realmente me estabas prosperando. Quizás no de esa manera que yo quería, pero lo estás haciendo porque tú me estás guiando, me estás cuidando y me estás llevando a un destino glorioso. A un destino glorioso. Tal vez no tengo lo que quiero, pero sí lo que necesito que tú me estás dando, Señor, y que me va a llevar a eso que quiero. Porque aquí entra lo que te decía, la prosperidad se compone de dos partes y es lo que vimos en la serie de hace algunos meses. Si quieres refrescarlo y buscando esos mensajes en la página de Facebook, hazlo, te van a ayudar demasiado. Pero la prosperidad se compone de dos partes, que es la prosperidad externa, lo que vemos, lo que es tangible quizás, lo que la demás gente ve de nosotros a simple vista, es la prosperidad externa, pero lo más importante no es eso, sino la prosperidad que hay en nuestro interior. Una prosperidad interna. Y por eso Juan decía en su carta, decía, ¿cómo me gustaría y cómo deseo que prosperes en todas las áreas de tu vida, así como prospera tu alma? ¿Por qué? Porque del alma va a brotar o del alma va a producir la prosperidad o en otras palabras, la prosperidad externa es el resultado o es el fruto, es el reflejo de la prosperidad que hay en tu interior. Por eso Asaf decía, me di cuenta que mi corazón estaba lleno de amargura. Estaba podrido, estaba destrozado, fui tan necio e ignorante. Y por eso dejé de ver tu prosperidad, Señor. Ahora me doy cuenta que tú estás trabajando dentro de mí y que me estás llevando, que en algún momento vas a dar como resultado eso que estaba viendo en los demás. En los demás. No es de que no estás trabajando en mí, no es de que no me estás ayudando a crecer, que no me estás prosperando, sino de que lo estás haciendo de una manera diferente para llevarme a eso que el día de hoy quisiera tener.
Así que nuestro enfoque, en pocas palabras y para resumirte la meditación del día de hoy, nuestro enfoque debe de estar primeramente en nuestra prosperidad interna y no en la prosperidad externa. Porque como te decía, todos podemos, o sí, todos podemos, podemos llegar a prosperar sin la ayuda de Dios externamente. Podemos tener resultados, podemos tener éxito, podemos tener fama, podemos adquirir riqueza, podemos tener posesiones, pero eso no nos va a dar prosperidad interna. Por eso al día de hoy hay mucha gente que es exitosa, sí, que tiene fama, que tiene poder externamente, que podemos decirlo, tiene todo, pero no. Podemos ver que en sus redes sociales, en las noticias luego salen, en diferentes lugares de redes sociales, sale que están pasando por problemas de depresión, de alcoholismo, de drogadicción, todo eso, porque eso tiene que ver con un problema en su interior. Una prosperidad que no lo encuentran en eso lejos de Dios. La prosperidad interna solamente la vamos a encontrar en Dios, en su Espíritu Santo, en que Él trabaje en nosotros y eso va a producir una prosperidad externa. Eso se va a reflejar en una prosperidad externa. Eso, pero el día de hoy quiero invitarte a que te puedas enfocar en tu prosperidad interna, primeramente, en qué Dios está haciendo dentro de mí, qué Dios está trabajando en mí. Quizás el día de hoy tú estás viendo que una persona tiene un matrimonio bueno, estable, y tú dices, ¿cómo quisiera eso? ¿Cómo quisiera tener eso? Si esa persona no cree en Dios y mi matrimonio está peor que el de él, todo eso. Sí, pero quizás Dios te está diciendo, hijo, estoy trabajando en ti para que seas un mejor esposo, para que seas un mejor compañero para tu esposa, para que controles tu carácter, para que dejes de ser menos temperamental, para que seas más detallista. Estoy trabajando en ti para que puedas llegar a eso, pero primero estoy trabajando en ti. No te enfoques en la prosperidad externa de alguien más, enfócate en lo que estoy haciendo en ti, en prosperar internamente para alcanzar lo demás, porque es un principio que con frecuencia vemos en la Biblia. Quizás no en estas palabras, pero es la misma idea, es el mismo principio cuando Jesús les dice, busquen primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, busca primero lo que Dios quiere hacer en tu vida internamente para que lo demás venga como resultado, como añadidura. Y no te preocupes, no te frustres, perdón, no te no te deprimas viendo lo demás. Eso vendrá por añadidura. Así que el día de hoy me gustaría decirte que la prosperidad no es cuestión de por qué Dios está haciendo algo ahí, por qué eso y por qué no en mí. No, la prosperidad creo que es una cuestión más de enfoque, de enfocarte en tres cosas básicamente. Y es en esto, enfocarte en Dios. Pon tus ojos en Dios, no pongas los ojos en alguien más, pon tus ojos en Dios, en Él, en que Él es fiel, en que Él es bueno, porque eso, por eso empieza Asaf diciendo, no cabe duda, Dios es bueno, Él está con los que le siguen. No hay duda de eso, así que no piensen, no se decepcionen, no crean que Dios los estafó, Él es bueno. Mantén tus ojos en Dios, en sus promesas, en sus verdades, en lo que Él ha hablado en tu vida. Mantén tus ojos en eso. Número dos, enfócate en ti. Como te decía, enfócate en tu prosperidad interna. ¿Qué necesitas? ¿Qué Dios está trabajando en ti para lograr eso que ves? ¿Quieres un buen matrimonio? Sé un mejor esposo. ¿Quieres una mejor relación con tus hijos? Sé un mejor padre. ¿Quieres mejores finanzas? Sé un mejor administrador de lo que Dios te está dando. Deja que Dios trabaje contigo. Sé más generoso. Sé más como ten un espíritu o una actitud de desprenderte, no de aferrarte a lo que tienes, no de desprenderte, de decir, Señor, tú me estás pidiendo que entre esto lo doy porque sé que las riquezas vienen de ti y quieres eso, lo tienes que hacer. Pero enfócate en ti, no te enfoques en obtener simplemente resultados externos, enfócate en prosperar internamente y lo demás vendrá por añadidura. Y número tres, que tiene que ver con esto.
enfócate en lo correcto. Enfócate en lo correcto y es en eso, una prosperidad interna. No te enfoques en los demás. No te enfoques en quién está a tu lado, si ya va más avanzado, si ya va más atrás, si está parejo, pero te está sacando un poquito de... No, enfócate en ti, en tu proceso, en todo eso y enfócate en lo correcto, que es, como te decía, prosperidad interna. Que Dios quiere trabajar en mí. Así que el día de hoy me gustaría orar contigo y orar por ti. Eh, Reconociendo, yo sé que el Espíritu Santo quizás ha estado hablando el día de hoy a tu vida y te ha ayudado a entender o quizás te ha abierto los ojos como lo hizo con Asaf en este pasaje. El ver que realmente no solamente los que están a tu alrededor están prosperando, están creciendo y tú te estás quedando atrás, no, sino que realmente Él te está ayudando a crecer, no, quizás no de esa forma, no de esa manera, no en lo que te gustaría, pero sí en lo que necesitas el día de hoy. Así que me gustaría orar, una, por eso, el que podamos ver, podamos entender esta verdad, este principio de esta manera como lo vimos el día de hoy. Dos, que podamos ver lo que Dios está haciendo en nosotros. Señor, perdóname si he estado distraído en ver lo de alguien más. Enséñame, ayúdame a ver lo que estás trabajando en mí. Y número tres, preguntarle a Dios y decirle que nos ayude a, a enfocarnos en lo que Él quiere que prosperemos. No en lo que nosotros queramos de, Señor, es que quiero un carro, quiero una casa. Como lo dice su palabra, Dios sabe lo que necesitamos. Dios realmente sabe lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Pero me gusta un pasaje que encontramos en el libro de, igual en Salmos, dice, entrégate al Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en el Señor y Él te concederá tus deseos. Es confiar en Él, entregarnos a Él, decirle, Señor, me entrego a tu proceso, me entrego a lo que tú es, sabiendo que tú sabes lo que necesito. Y si tú me estás ayudando a desarrollar de esta manera, Señor, sé que en algún momento me llevarás a eso que quiero, a eso que anhelo. Pero primero quiero desarrollarme o prosperar en lo que tú sabes que necesito desarrollar, Señor. Así que por eso me gustaría orar el día de hoy contigo y por ti. Si quieres tomarte un momento para hacerlo personalmente y habla con Dios. Habla con Dios con tus propias palabras. Señor, yo te doy gracias por el día de hoy, por este tiempo, la oportunidad que nos das de poder compartir juntos, Señor, aprender juntos acerca de, de esto que tú quieres, Señor, que podamos conocer, que podamos entender, que podamos abrazar en nuestros corazones, Señor. Sé que es algo que obviamente tú has estado hablando a mi vida, tratando conmigo y sé que en este momento quizás tú has estado hablando y tratando con alguien, Señor, de una manera muy personal y particular. Yo te pido que primeramente nos ayudes a eh, que abras nuestros ojos, que abras nuestros ojos y que podamos ver, Señor, realmente que tú no te has olvidado de nosotros, que sí, nuestros pensamientos, lo que hemos estado meditando, Señor, sí, es normal. Somos humanos, solemos desenfocarnos, solemos distraernos, Dios, y son pensamientos válidos, Dios, pero que no nos quedemos en ello, que no nos atasquemos, no nos frustremos en esos pensamientos, sino que volteemos a ver lo correcto, lo que es verdad, Señor, lo que realmente está sucediendo. Y es que tú estás trabajando en nosotros, nos estás ayudando a prosperar y a crecer, quizás no de la manera en la que nos gustaría, quizás no de la manera en la que otros lo están haciendo, pero estás haciendo de la manera correcta, Dios, en la manera que necesitamos, Padre, para sostener todo aquello a donde tú nos quieres llevar, Señor. Nos estás tomando de la mano y nos estás guiando a un destino glorioso, tal y como lo leímos en tu palabra, Jesús. Ayúdanos primeramente a entender eso y a mantener siempre, Señor, eso presente en nuestras vidas. Que no porque no veamos resultados externos no significa que no estamos prosperando, Señor. Realmente tú estás haciendo algo en nuestras vidas y Señor, también queremos pedirte que nos ayudes. Ayúdanos a tener siempre o a identificar siempre el área o la manera en la que tú quieres que prosperemos, que crezcamos, Señor, en cada momento, en cada día, en cada etapa de nuestras vidas. Para que podamos
nosotros, Señor, ser intencionales en ese crecimiento. Nosotros seguir adelante sin importar lo que veamos, Dios, y sabiendo que tú estás ayudándonos, Padre. Ayúdanos. Yo te doy gracias porque tú eres bueno y de eso no cabe duda, Señor. Ayúdanos siempre a ver tu bondad, a no dejar de verla, Señor. Gracias te damos en tu precioso nombre. Amén. Amén. Muchas gracias por haber estado, por haber tomado este tiempo para aprender juntos, para poder dirigir o centrar nuestra dirección a lo que Dios quiere hacer en esta nueva semana, en este día. Yo realmente creo que Dios quiere prosperarte y que Él ya lo ha estado haciendo, así que abre tus ojos, pídale al Espíritu Santo que continuamente abra tus sentidos y abra tu corazón a lo que Él quiere hacer en tu vida día con día. Le pido a Dios que Él te lleve a experimentar una prosperidad, un crecimiento como nunca antes lo ha hecho en tu vida durante estos días, durante esta semana. Que Dios te bendiga, nos vemos pronto, cuídate mucho.